La primera reacción es correr. Y cuando no hay lugar a donde ir, rezar. Rezar como si no hubiera mañana. Porque para la gente que muere alrededor de uno, el mañana ya no vendrá. Nadie sabe dónde esconderse, ni cómo salvarse, ni cómo sobrevivir. Innumerables cuerpos, una tempestad de violencia y locura. La terrible venganza de Dios. Es la peste negra de la Edad Media. El peor desastre biológico en la historia de la humanidad. Es como lo describe un testigo, el fin del mundo. La primera reacción es correr. Y cuando no hay lugar a donde ir, rezar. Rezar como si no hubiera mañana. Porque para la gente que muere alrededor de uno, el mañana ya no vendrá. Nadie sabe dónde esconderse, ni cómo salvarse, ni cómo sobrevivir. Innumerables cuerpos, una tempestad de violencia y locura. La terrible venganza de Dios. Es la peste negra de la Edad Media. El peor desastre biológico en la historia de la humanidad. Es como lo describe un testigo, el fin del mundo. (1310) Toscana, Italia. Con el amanecer del siglo XIV, la civilización occidental atraviesa por una fenomenal racha de prosperidad. Europa ha tenido 3, tal vez 4 siglos de muy buenos tiempos. La Iglesia ha sido poderosa. Varios reyes han sido poderosos. El comercio ha crecido. Las ciudades han crecido. La industria también. No ha habido catástrofes naturales. El clima ha sido benigno. La población ha estado creciendo. Realmente ha sido un periodo bueno para Europa. Pero esta larga expansión está por chocar con una nueva realidad. Repentinamente el patrón climático global cambia. Las temperaturas caen vertiginosamente y las cosechas se pierden. Con asombrosa rapidez, la era dorada colapsa y la visión del apocalipsis se hace realidad. Los 4 jinetes del apocalipsis llegan, y con ellos llegan la hambruna, la plaga, las guerras y la muerte. Para 1340, la guerra se apodera del continente. La aguda crisis golpea duramente a los campesinos. Pero los nobles ven una oportunidad para realizar fortunas en el caos creciente. Con 33 años, Eduardo III de Inglaterra es un curtido gobernante, y el reinado de su isla no es lo suficientemente grande para contener su ambición. En agosto de 1347, el ejército de Eduardo se adjudica una victoria improbable en Calais contra un rival de mayor riqueza, Felipe VI de Francia. Eduardo controla ahora gran parte de las costas francesas, pero el conflicto está lejos de terminar. Es el comienzo de la Guerra de los 100 Años, que en realidad es una guerra mundial en lo que respecta a los europeos, ya que involucra a todos: España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. 1347, Surrey, Inglaterra. El rey Eduardo ofrece su hija Joan a Pedro, príncipe de Castilla, de España. Es un arreglo hecho con el propósito de extender su poder hasta la península ibérica. El matrimonio entre las dos familias reales redibujará el mapa de Europa y convertirá al linaje de Eduardo en el más poderoso del cristianismo. Con apenas 15 años, Joan nunca ha tenido un prometido, ni ha estado en España.
Como cualquier chica joven, Joan se ilusiona con pensar que su padre le haya escogido un príncipe apuesto, tal vez hasta amable. ...640 kilómetros al sur, en Aviñón, Francia, el Papa Clemente VI, el representante de Dios sobre la tierra, considera sus propias expectativas. Durante 1000 años, su Santa Iglesia Católica ha mandado sobre reyes y campesinos por igual y ha sido el mayor poder de la Edad Media. La vida de la gente medieval giraba en torno a la religión. No hacían sino pensar en ir a la iglesia todos los días. Sus vidas consistían de bendiciones que atribuían a Dios y maldiciones que más o menos atribuían a Dios también, aunque culpaban a sus pecados de ellas. Así que la vida estaba completamente envuelta en una atmósfera religiosa. Pero en el siglo XIV, la aparentemente inexpugnable fachada de la iglesia comienza a resquebrajarse. Los sacerdotes comenzaron a ser muy criticados por abuso de poder. Existen muchos ejemplos de sacerdotes que tenían concubinas, que dormían con mujeres en el pueblo, que eran considerados corruptos. Hasta el Papa parece ser corrupto. Los franceses han secuestrado el papado y lo han mudado de Roma a Aviñón. La ruptura con la tradición parece favorecer a Clemente VI, un hombre mundano que disfruta de un opulento estilo de vida que escandaliza a los fieles. A pesar de los escépticos, la palabra de Clemente aún infunde absoluta autoridad. Pero, ¿será suficiente para sostener a su rebaño cuando el mundo se venga precipitadamente abajo? Esto es un mensaje urgente para el médico. Sí, eminencia. El hombre que demostrará ser su más fiel y valeroso aliado es su médico personal, Guy de Chauliac. Es un famoso médico profesional. Había estado en el círculo médico de la corte desde el reinado de Felipe el Hermoso, a finales del siglo XIV. Y ahora es el médico de cabecera, por decirlo así, del Papa. En el mundo de Chauliac, la religión gobierna a la ciencia. Ambas están tan entrelazadas que un título en medicina solo puede obtenerse conjuntamente con una maestría en teología. Pero ni los libros médicos ni la Biblia ayudarán a de Chauliac para el horror que vendrá. ...1347, Baja Mongolia. Hacia el este, en las estepas de Mongolia, algo terrible ha despertado. Un agente invisible de muerte. Corren rumores de que la humanidad está siendo aniquilada en China, India y el mundo islámico. Curiosamente, estos rumores originados en el Oriente vienen acompañados de descripciones apocalípticas de los orígenes de la peste. Ocurrieron eventos milagrosos como una lluvia de sapos, serpientes y otras cosas. Hubo una tempestad de granizo con rayos y truenos. Y luego, finalmente, un humo pestilente cayó de los cielos. Antes de 1347, Mongolia parece ser imbatible. Su dominio sobre el lejano oriente perdura casi 150 años, en un imperio que se extiende desde los picos del Tíbet hasta más allá del río Volga y desde Beijing hasta Constantinopla. Mongolia básicamente abrió el comercio entre Europa Occidental y China. La gente esencialmente podía seguir rutas que atravesaban el Asia Central. Así que el siglo XIII, en particular la segunda mitad, fue una época de expansión del comercio europeo hacia el lejano oriente. Pero así como los mongoles hacen del mundo un mejor lugar para los negocios, también siembran las semillas de su destrucción. Valiosas cargas y bienes, tales como especias y sedas, cruzan esta ruta terrestre establecida a través del imperio unificado de los mongoles. Y por supuesto, uno de esos bienes es la peste.
Implacablemente, la pestilencia se desplaza a través de las estepas, aniquilando aldeas enteras, dejando atrás cuerpos hinchados con llagas malignas. En este duro territorio, nada se pierde. Bienes valiosos, como pieles y frazadas, siempre se recuperan. El resto es incinerado en un intento por matar el mal que causó la tragedia. Pero el demonio invisible viaja con el botín. En 1347, miles de kilómetros hacia el oeste, en la próspera ciudad mercantil de Ginebra, un sirviente se prepara para realizar un peligroso viaje. 1347, Ginebra, Suiza. En una sociedad regida por las doctrinas de la Iglesia Católica, él ya corre peligro. Su nombre es Ajimé y es judío. Los judíos necesitaban de la invitación explícita o permiso del rey para permanecer en el pueblo. Ellos, como nadie más en la época medieval, pertenecían y dependían directamente del rey o de un gran noble, como un obispo. A la disposición de su lord, Ajimé se aventurará a través de cientos de kilómetros de montañas hasta Venecia, donde podrá adquirir los lujos que no se consiguen en los puestos de mercado locales. Pero la expedición también lo llevará a los acontecimientos más oscuros de la historia. En Inglaterra, 2.500 kilómetros al oeste, un jinete se acerca al final de otro atemorizante viaje. Un trovador que ha viajado durante semanas desde España. Es un obsequio del príncipe de Castilla, enviado para entretener a su prometida, la princesa inglesa Joan. Le cantará canciones de amor en su viaje de bodas hacia Castilla, un gesto romántico para el placer de una joven doncella. En camino a Castilla, Joan y su cortejo planean parar en la costa francesa y visitar un palacio de la familia en Burdeos. Siendo la preferida entre los 12 hijos de su padre, Eduardo III, a Joan nunca le ha faltado nada en su corta vida. En este importante viaje, solo su ajuar requiere de un barco completo. Junto con muchos distinguidos clérigos y diplomáticos, 100 arqueros harán el viaje para proteger esta preciosa carga. Pero tanta precaución no servirá de nada. En menos de un año, casi todos morirán. Desde este momento, la invasión ha comenzado, avanzando sobre los lomos de roedores polizontes. Una bomba de tiempo que hará caer precipitosamente a este hermoso mundo. (1347) Baja Mongolia. Rutas de comercio abiertas por el Imperio Mongol ahora estimulan el libre tránsito de bienes, gente y pestilencia hasta el corazón de Europa. Viajeros en las carreteras, campesinos en los campos y hasta la hija del rey de Inglaterra, todos se dirigen rápidamente hacia un encuentro inevitable con el peor asesino de la historia de la humanidad. La peste negra. Al final de las rutas de comercio de Mongolia, yace la ciudad portuaria de Kaffa, en el Mar Negro, punto de partida de barcos mercantes en ruta hacia Italia. En 1347, los mongoles atacan la ciudad cristiana de Kaffa con la esperanza de apoderarse de esta vital encrucijada comercial. Al principio parece que el pueblo sucumbirá ante el implacable ataque. Pero en el calor de la batalla, los mongoles enfrentan un nuevo y virulento enemigo: la peste. Y se ven obligados a ejecutar un último y desesperado plan. Los mongoles tenían la peste y tuvieron que abortar el ataque. Pero antes de retirarse decidieron catapultar a sus muertos y los cuerpos de sus víctimas dentro del pueblo.
a fin de, y cito, extinguir a todos adentro y transmitirles la peste a sus enemigos. Aparentemente así fue como la peste fue transmitida por los mongoles a los europeos. Puede muy bien ser el primer incidente registrado en la historia de una guerra bacteriológica. Aunque la historia parezca más leyenda que realidad, la pestilencia mongol se propaga entre los aldeanos de Kaffa. La peste se desplaza de forma bastante lenta para ser un mal epidémico. Y, dado lo extenso de las estepas y la delgadez de la población, tardaría unos 15 años para adentrarse en Kaffa. Pero aunque los hechos parecen ser claros, persiste un misterio. A pesar de un desplazamiento inicial tan lento, ¿cómo es que se propaga tan rápido la peste en Europa? Muchos historiadores creen que viaja en los buques mercantes con destino a Europa y que el primer puerto de arribo es la isla de Sicilia. (1347) Messina, Sicilia. A la gente de las costas de Italia, las olas siempre le han dejado retazos de las tormentas mediterráneas. Pero este año algo distinto llega a la costa. ¡Dios mío! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Espérame! Y en los pueblos, barcos provenientes del Mar Negro atracan en los puertos cargando algo pestilente. En las cubiertas inferiores, los italianos encuentran un cargamento de cadáveres. Se reporta que los pocos sobrevivientes están enfermos hasta los tuétanos. Dios mío, ¿qué mal es este? Cuando los lugareños se percatan del peligro, tratan de expulsar los barcos plagados de los puertos, pero ya es demasiado tarde. La peste ya ha tomado posesión y comienza la mortandad. No es una enfermedad común, es repugnante y dolorosa. Su víctima es abatida por una terrible fiebre y una profunda desesperanza. Para empezar, era difícil diferenciar los síntomas iniciales de la peste negra de los síntomas de una gripe fuerte, como fiebre, escalofríos y temperatura alta. Luego venía una segunda etapa, el desarrollo e inflamación de bubones. El bubón es una dolorosa glándula linfática inflamada en el cuello o en la ingle. Se vuelve negra y puede inflamarse hasta el tamaño de una naranja. Son estos bubones los que le dan nombre a la pandemia, peste negra o bubónica. La propagación puede ser muy rápida. Puede causar septicemia. La presión sanguínea baja abruptamente. Varios órganos colapsan. El sistema vascular puede volverse permeable, causando hemorragias. Los bubones en sí son muy dolorosos. Es una forma muy penosa de morir. Como pioneros de la muerte, los habitantes del pueblo siciliano de Messina pronto descubren que este nuevo mal no solo es doloroso, sino también altamente contagioso. Se propaga rápidamente entre las familias, sembrando terror en cada hogar. Esto apareció más o menos de la nada. Nadie había visto algo así, de modo que la gente debió sentirse como Cristóbal Colón en la tierra de la mortandad. Exactamente así debió sentirse. Mientras la peste acaba con el pueblo siciliano de Messina, a los sobrevivientes les queda un solo consuelo: la Santísima Madre de Dios. Aquellos que aún pueden caminar peregrinan 10 kilómetros hasta su santuario y la cargan de regreso a la ciudad. Santa Madre, protégenos de esta peste en nombre de Cristo.
A pesar de las urgentes plegarias, la Virgen se niega a ayudarlos, según el historiador Michele de Piazza. La llegada de la estatua no benefició a nadie. La gente de Messina era tan detestada y temida que nadie le hablaba ni se atrevía a estar en su compañía. Más bien huía al verla, aguantando la respiración. La enfermedad es tan visible que se hace evidente quién la padece. Y ese fue un factor importante para que se creara un estigma social. Aunque los sicilianos huyen de sus vecinos de Messina, no pueden superar el mal. La enfermedad cruza la isla a una velocidad asombrosa. Y el horror apenas ha comenzado. Otros barcos genoveses desde Caffa comienzan a llegar a tierra firme italiana. Traen pieles, telas y ratas, todas excelentes portadoras de muerte. Como un ángel vengador, la peste se propagará a través de un continente desprevenido, dando inicio a un verdadero apocalipsis. ...1347, Messina, Italia. Europa ahora enfrenta la peor amenaza conocida por la humanidad. Rápida y mortal, parece venir de la nada y de todas partes. Al llegar a las costas italianas, la gente se encuentra indefensa. Y la ciencia medieval está sumida en una niebla de superstición y de ignorancia. 1347, Aviñón, Francia. Guy de Chauliac es el médico de Felipe VI, rey de Francia, así como del Papa Clemente VI, que reside en Aviñón, Francia. Famoso por su gran intelecto, ha sido entrenado en el monasterio de Montpellier por los mejores médicos de Europa. Sus técnicas, como sangrar con sanguijuelas, están diseñadas para restaurar el equilibrio del cuerpo. De hecho, hubo teorías médicas sobre el equilibrio de los elementos, sobre qué tipo de equilibrio necesita el cuerpo para mantenerse saludable. Y la peste, desde el punto de vista médico, fue vista como la inversión de todos los equilibrios normales. Por obra del destino, una alineación inusual de los planetas precede directamente el brote. Para la mente medieval, es una explicación lógica del desequilibrio. La conjunción de tres planetas, Júpiter, Marte y Saturno, creó vapores nocivos en el aire. Y estos vapores nocivos interactuaron con la constitución física de un individuo y lo hicieron sucumbir ante la peste. Esa fue la explicación miasmática, que la peste provino de una miasma, un vapor maligno. Y debo enfatizar que estas explicaciones no eran nuevas, eran muy antiguas. Y tan arraigadas que es casi imposible para la comunidad médica apartarse de esa forma de pensar. Lejos de los selectos centros de poder de Aviñón y París, en ciudades mercantiles como Ginebra y Venecia, la gente común tiene teorías menos elaboradas sobre el origen de la peste. Han sido adoctrinados desde su nacimiento para creer que, como todas las bendiciones, toda maldición, en última instancia, también proviene de Dios. En la Edad Media, toda la lógica de la relación entre un dios y el mundo involucraba a Dios castigando al mundo cuando éste pecaba. El castigo es un bien merecido, según el historiador italiano del siglo XIV, Gabriele de Musis. Dios Todopoderoso vio a la humanidad completa revolcándose en un pantanal de consumada maldad, entregada a fechorías, inmersa en innumerables vicios, ahogándose en un mar de depravación debido a una capacidad sin límite para la perversidad. Ahora sabemos que no fue el pecado ni la perversidad que trajeron la peste negra. Fue una enfermedad contagiosa. La pregunta es, ¿qué enfermedad?
600 años después, historiadores y científicos aún buscan la respuesta. La pregunta clave es cómo se transmiten y se propagan esas enfermedades y cómo es que una sociedad permite que un conjunto de diferentes causas de muerte surja en un determinado momento. Por más de un siglo, la teoría principal ha sido que la peste bubónica fue causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, transmitida por pulgas y que requiere de un ambiente muy particular para desarrollarse. Y en muchas formas, la Europa medieval parece reunir las condiciones. Centros urbanos con basura en las calles son ambientes muy adecuados para la reproducción de grandes poblaciones de ratas. Y junto a esas poblaciones de ratas conviven grandes poblaciones de pulgas. Una sola mordida de pulga le inyecta a la víctima la bacteria Yersinia pestis. Rápidamente se multiplica en los nodos linfáticos, llenándolos hasta reventar. Una vez liberada en la corriente sanguínea, la bacteria produce llagas negras de donde recibe su nombre la enfermedad. Y existe otra forma aún más mortal de la enfermedad, llamada peste pulmonar, que no necesita de pulgas para transmitir su veneno. En algunos casos, la bacteria se aloja en los pulmones y comienza a proliferar. Si uno tiene una hemorragia en los pulmones causada por la bacteria, puede tener lo que llaman esputo sangriento, partículas de sangre en el esputo. Siendo que esas partículas son muy infecciosas, al toser se puede contagiar a otra persona. Tanto las condiciones ambientales como los síntomas de la enfermedad sugieren que fue esta bacteria la causa de la peste negra. Pero algunos científicos están en total desacuerdo con esta teoría. Se basan en un inexplicable y apremiante hecho: la asombrosa velocidad con que se propagó la enfermedad. Básicamente se propagó a través de Europa Occidental en un periodo de entre 4 y 5 años. Es una velocidad de propagación vertiginosa, tomando en cuenta que no existían trenes, aviones ni automóviles. El transporte era a pie o a caballo. Fue una propagación muy rápida de la enfermedad. Muchos dudan que la peste bubónica pudiera desplazarse tan rápido. La velocidad con que la enfermedad se propagó entre las comunidades no tiene relación con lo que sabemos acerca de la peste bubónica. Así que esto condujo a algunos historiadores a sugerir que tal vez hubo otro mecanismo causante involucrado, otra enfermedad epidémica. Una posibilidad sugerida ha sido la propagación de anthrax. Otros autores han sugerido que tal vez pudo haber sido un virus parecido al del ébola. Existen diferencias claras en relación a la forma como se propagó la enfermedad. ¿Por qué nos preocupa ahora saber la verdad acerca de una enfermedad que ocurrió hace siglos? Es simple. Comprender la peste negra podría ser vital para la humanidad en la batalla contra un próximo brote catastrófico. Pero hasta hace poco parecía que las pistas de este misterio murieron con las víctimas de la plaga. ¿O no es así? En Montpellier, Francia, una sepultura colectiva de 650 años de antigüedad le está brindando a la ciencia moderna la oportunidad de seguir el rastro una vez más. 2003, Montpellier, Francia. Un equipo contemporáneo de investigadores franceses exhuma los cuerpos de víctimas de la peste, aplicando un enfoque nuevo en una nueva frontera científica. Los estudios de la peste negra aún son jóvenes. De la enfermedad se solía decir, solo tenemos esqueletos y huesos. Es una enfermedad de tejidos. No pudimos descubrir nada en ellos. Ahora con el ADN hay posibilidades de descubrir muchas cosas con los huesos, a pesar de lo controvertido. Los investigadores buscan un tesoro biológico, los dientes de las víctimas de la peste. Como una caja fuerte, un diente encierra el ADN de los organismos que se desplazan por la corriente sanguínea al momento del deceso, incluyendo tal vez el propio agente de la muerte. Descubrimos algo. Creo que es importante. Los dientes están intactos.
Extrajeron los dientes de los cráneos. Luego examinaron la pulpa de los dientes para confirmar la presencia o no de la bacteria Yersinia pestis. Y según los resultados, las muestras contenían la secuencia de ADN de la Yersinia pestis. Esto es algo único y es la única evidencia realmente objetiva que tenemos de que la peste negra efectivamente pudo haber sido causada por esta bacteria. Los resultados de los franceses colocan el misterio de la peste a un paso más cerca de su solución. Pero se requieren más estudios, más sepulturas deben ser investigadas. El trabajo de los científicos continuará. 1347, Avignon, Francia. Para Guy de Chauliac, eminente médico del siglo XIV, conceptos como pulgas mortales y ADN bacterial le parecerían tan extraños como a nosotros hoy en día los astros mal alineados y la furia de Dios. Sin embargo, lo único que tiene son cartas astrales y su ingenio para luchar contra la peor amenaza que la humanidad haya conocido. ...1347, Messina, Sicilia. Para el otoño, la peste negra viene avanzando desde el lejano oriente y está pasando por Sicilia, creando pánico a su paso. Es un desastre sin precedentes, como si Dios mismo hubiera abandonado a sus hijos. 1347, Venecia, Italia. En Venecia, Agimé, el sirviente judío de un lord suizo, encuentra todo lo que su amo le ha encomendado: azafrán y canela, sedas y pieles, y mucho más, pues en el transcurso del año, barcos mercantes del oriente arriban transportando un cargamento de muerte. En el siglo XIV, el historiador Gabriele de Musis relata el horror de los marineros que inadvertidamente han traído la catástrofe oriental a casa. Para nuestra angustia, estábamos portando dardos de la muerte. Propagábamos veneno a través de nuestros labios hasta cuando hablábamos. Por supuesto, no tenían ni idea de que la peste se propagaba mediante una bacteria, un organismo microscópico que no puede ser captado a simple vista. Pero sí tenían cierto conocimiento de que la peste podía propagarse de persona a persona. Mientras Agimé regresa a Ginebra, el mundo que deja atrás comienza a derrumbarse. Los venecianos mueren a razón de 600 por día. En enero de 1348, la peste llega a Francia a través de barcos mercantes que atracan en Marsella. Luego surcan los mares hacia España. En Barcelona muere el 60% de la población. Imaginemos a una persona, digamos un marinero trabajando en el muelle, que luego de ser mordido por una pulga infectada sube a bordo de un barco y viaja en él. Pues no enfermará sino después de 2 a 6 días. Así que existe el peligro de que la gente se desplace de sitio en sitio antes de enfermarse. Por supuesto, el mismo barco puede estar cargando ratas con pulgas infectadas. Y luego, cuando el barco arriba a un puerto, estas ratas y pulgas pueden propagar la enfermedad. 1348, Avignon, Francia. Para la primavera, la peste negra se desplaza desde la desembocadura del río Ródano hasta Avignon, donde reside el Papa. Eminencia, se lo ruego, la peste toca a nuestras puertas. Doctor, nuestro Padre Celestial me protegerá. Aunque Guy de Chauliac le ruega huir, Clemente VI se rehúsa a abandonar el palacio. Para agosto de 1348, la peste llega a París. La mitad de la población morirá. Cuando arriba a Burdeos, la princesa de Inglaterra, Joan, está llegando de su travesía marítima. 1348, Burdeos, Francia. Descansará un rato en el palacio de su familia y luego seguirá camino a Castilla, donde la espera su príncipe.
Joan es tal vez la mujer más protegida de Europa en estos momentos. Pero los arqueros y las paredes del castillo no pueden protegerla de un enemigo invisible. No, no se acerquen más. ¿Acaso no ven el peligro? Es demasiado peligroso para la princesa. Como un fantasma, la peste ataca al azar, acabando con un hogar, un vecindario, un pueblo entero. Y antes de sembrar destrucción, engendra terror. No había nada que pudieran hacer, y es ese sentido de hacerle frente a un acontecimiento sobre el cual no se tiene absolutamente ningún control, lo que lo convierte en un hecho tan dramático en la historia de la humanidad. A menudo trato de imaginar qué se siente al saber que en un pueblo, cruzando las montañas, 75% de su población acaba de morir. Y ellos lo sabían, recibieron cartas antes de la llegada de la peste. En muchos lugares sabían que la peste venía. Así que tuvieron tiempo para pensar sobre lo que pasaría cuando llegara. Y ellos, pues no puedo imaginar nada más tenebroso. 1348, Cornwall, Inglaterra. Consumida por el temor, la mayoría de la nobleza abandona las ciudades, dejando a los menos afortunados valerse por sí mismos. En los libros de historia podemos encontrar muchas figuras cobardes, gente rica huyendo hacia las campiñas, atemorizada de su propia mortalidad. Así que, ¿quiénes quedan atrás? ¿Quiénes están en el pueblo sufriendo sino los pobres, sin poder hacer lo que solo los ricos pueden lograr? En Inglaterra, Eduardo III y su hijo mayor se van a un castillo en el campo y clausuran la entrada. Pero el ambiente saludable no parece servir de protección a los ciervos que labran la tierra. Mueren por montones. En los campos, en las carreteras y en sus miserables chozas. La gente vivía en pobreza extrema. Vivía en chozas con techos de paja. El ganado vivía entre ellos. El piso de las chozas era de tierra. Las condiciones de vida eran absolutamente inmundas. Era el tipo de ambiente propicio para la proliferación de ratas y pulgas. (1348), Siena, Italia. Mientras la situación empeora, la iglesia también parece defraudar a su rebaño. Temiendo ser contaminados, algunos sacerdotes se rehúsan a administrar los santos óleos a los muertos. Padre, mi esposa lo necesita. Mi hija Ana María también. Usted mismo la bautizó. Para la gente medieval, morir sin recibir la extrema unción es un acto más pavoroso que la muerte misma. Pero mientras aumenta el número de muertes y más sacerdotes sucumben ante la peste, el obispo de Bath hace una sorprendente declaración. Si ellos están al borde de la muerte y no consiguen los servicios de un sacerdote, entonces deberán hacer acto de confesión entre ellos mismos, o ante un laico, o si no hay ningún hombre presente, incluso ante una mujer. En días tétricos como estos, la autopreservación supera el heroísmo. Ni siquiera los lazos familiares pueden unir a los sanos con los enfermos, como lo relata Giovanni Boccaccio, uno de los grandes escritores de la época. La gente trataba a sus familiares enfermos como perros. Arrojaban el alimento y la bebida junto a sus camas y luego abandonaban la casa. Al principio, al enfermar una persona, la familia cuidaba de ella, los amigos a veces la cuidaban. Pero luego, al enfermar otros miembros de la familia, la gente desistía de la idea de ayudarse entre sí. Cuando una de cada 3 personas muere, por supuesto, la perspectiva y la mentalidad de la gente se ve afectada. Una de las reacciones es el temor. ¿Seré yo el siguiente? ¿Me atacará la peste? ¿Me la transmitirá mi padre, mi hermano o mi hermana? La falta de compasión consterna a Agnolo di Tura, historiador de Siena. El padre abandona al hijo, la esposa al marido, el hermano al hermano, pues parece que esta enfermedad ataca con solo respirar y mirar. Así mueren todos.
La tasa de mortalidad era tan alta que la fe de la gente fue sacudida o estremecida de raíz. Muchas de las enseñanzas de la Iglesia no parecían ofrecer alivio ni parecían apropiadas para la situación. Todo el mundo se moría. Carecía de sentido para la gente. Los cimientos de la sociedad se están desmoronando y parece que nadie sabe cómo reconstruirlos. Esta era la venganza de Dios con los humanos por sus perversidades y pecados. ¿Y qué mejor respuesta que una penitencia extraordinaria para sanar esos pecados? Y así, bajo terror, la gente se vuelca hacia el fanatismo religioso, azotándose a sí misma en una imitación brutal del sufrimiento del mismo Cristo. El fanatismo conducirá a las multitudes a la histeria, persecución y matanzas. Para 1348, la peste negra ha viajado desde Sicilia hasta Inglaterra a bordo de barcos mercantes encima del lomo de ratas. Ya ha cobrado la vida de millones. En cada aldea, en cada granja, los cuerpos se acumulan en cantidades asombrosas, creando una nueva crisis. ¿Qué hacer con los cadáveres? Si muere el 10% de 95.000 personas, eso significa casi 10.000 personas muertas. ¿Cómo sepultar a 10.000 personas que han muerto en un periodo tan corto? ¿Dónde conseguir a la gente que las cargue? ¿Dónde conseguir las carretas para transportarlas? 1348, Londres, Inglaterra. Las únicas personas que estaban dispuestas a llevarse los muertos eran hombres y mujeres toscos e incultos, provenientes de las montañas y de los campos cercanos, quienes por un precio alto estaban dispuestos a llevarse y tener algún contacto con los muertos. El hedor debe haber sido un problema serio. Y la gente trató de aliviar eso teniendo fuegos y olores agradables alrededor. Trataban de tapar el olor de la muerte, pero esa solución tenía su límite. En el verano de 1348, en Londres deben conseguirse sepulturas para casi 300 personas diariamente. La situación es aún peor en Aviñón. En un periodo de 6 semanas, 11.000 personas son enterradas en un solo camposanto. El Papa finalmente se ve obligado a santificar el río Ródano. Innumerables cuerpos son confinados a una sepultura común y superficial. Pero tal vez eso sea preferible a una sepultura colectiva italiana. Los cuerpos eran colocados en capas. Colocaban la capa inferior, rociaban un poco de tierra, una segunda capa, un poco de tierra, una tercera capa y otro poco de tierra. En Siena, en la región de Toscana, Italia, la cifra de muertos es inconmensurable. La mitad de la población es reportada muerta. Agnolo di Tura, habitante de Siena, eleva un lamento que no ha perdido vigencia después de 6 siglos y medio. En muchos lugares se excavaban grandes fosas donde se apilaba la multitud de muertos. Y tan pronto se llenaban esas fosas, se cavaban otras. Yo, Agnolo di Tura, enterré a mis 5 hijos con mis propias manos. Y murió tanta gente que todos creímos que era el fin del mundo. A pesar del riesgo personal, algunos valerosos no se dan por vencidos en el combate contra la crisis. 1348, Aviñón, Francia. Muchos médicos han dejado de ver a sus pacientes para salvarse a sí mismos, pero no Guy de Chauliac. Él se quedó. No creo que por valentía, sino por cierta curiosidad científica más bien. Quería ver cómo era ese infernal demonio y cómo funcionaba.
Guy de Chauliac parece ser lo que un médico profesional moderno haría. Es decir, como no entiende la enfermedad, ayuda a los individuos que padecen de la enfermedad hasta a contagiarse. Y luego describe todo paso a paso. En su extraordinario diario, el médico cataloga cuidadosamente todos los síntomas de la enfermedad, tomando nota de aquellos tratamientos que parecen ser los más efectivos. En el verano de 1348 se dice que Guy de Chauliac prescribió fuego al Papa Clemente VI como una medida preventiva. 4 grandes recipientes con aceite y madera a fuego alto son colocados a cada lado del trono del Papa, una fortaleza de llamas contra la devastación de la peste. Eso nos da una imagen del Papa huyendo de la sociedad, por así decirlo, secuestrado en el interior de un cuarto que está ardiendo con hogueras a su alrededor. Clemente VI ha formado su propio infierno, si se quiere, a fin de mantenerse fuera del alcance de la peste. Sí, su principal teoría médica sobre la causa de la enfermedad son las miasmas, vapores nocivos en el aire, y si cree que el humo emanado del fuego posee un efecto purificador, entonces obviamente tiene sentido pensar que eso detendrá la infección. Sea por fuego o suerte, el Papa sobrevive a la peste. Pero la princesa Joan, la hija predilecta del rey de Inglaterra, no sobrevive. Como la mitad de la población de Europa, cae víctima de la peste. A su padre, Eduardo III, no le queda más que resignarse. La peste destructiva, que se lleva a jóvenes y ancianos por igual, lamentablemente nos ha arrebatado a nuestra querida hija, a quien más amábamos entre todos. El poder de la autoridad simplemente se desvanece y surge una persona, un ser humano acongojado, hablando con otra persona, y es una voz que es inmediatamente reconocida 700 años después, a pesar del poder de la autoridad. Toda clase de autoridad, médica, eclesiástica, real, fracasa. Así que las masas buscan la salvación en otro lugar. A lo largo de la región del Rin, en Alemania, los devotos deciden tomar cartas en el asunto. 1348, Friburgo, Alemania. Se les conoce como los flagelantes, fanáticos que creen poder ganarse la misericordia de Dios imitando la sangrienta pasión de Cristo. Es una medida extrema para tiempos extremos. Y la gente acude a ellos en multitudes. La gente acude a los flagelantes como una forma de detener la enfermedad, creyendo que tal extraordinaria penitencia apaciguará la ira de Dios y desterrará la peste. El acto de flagelarse a sí mismo era una forma de súplica muy particular, un método muy dramático y doloroso de castigarse por los pecados ante la expectativa de que mañana puede que uno no esté vivo. En grupos tan grandes como de 1000 hombres, los flagelantes se someten a un maestro por 33 días y medio para marcar los años del Salvador sobre la tierra. Sacrificando baño, cama y sexo, marchan con devoción de ciudad en ciudad, realizando grotescos actos masoquistas frente a multitudes agradecidas. En sus diarios, el historiador francés Jean de Venette escribe: Los penitentes se flagelaban a sí mismos con látigos de cuero con púas de hierro anudadas. Algunos se azotaban hasta sangrar seriamente en los hombros, y algunas mujeres ignorantes cargaban trapos para recoger la sangre y restregársela en los ojos, alegando que era sangre milagrosa. ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! Vengan aquí. Júntense a mi alrededor, en un círculo. Arrodíllense para la salvación.
¿Están listos para sufrir por sus pecados como sufrió nuestro Salvador? Sí. El Papa Clemente VI se siente amenazado por la influencia que ejercen. Los flagelantes no eran bienvenidos por la comunidad religiosa establecida. Al llegar a un sitio, a menudo se creaba una gran conmoción y a veces eran acompañados por movimientos que se oponían a las autoridades del pueblo y a las reformas religiosas. Mientras la peste avanzaba, uno percibe que todas las instituciones de la sociedad medieval, incluyendo sobre todo la Iglesia, demostraron ser tan impotentes e incapaces frente a la peste como todo el mundo, como el campesino más pobre. Esta fuerza inexorable será difícil de detener. Las masas medievales están listas para un milagro y los flagelantes parecen dispuestos a realizarlo. Eso fue lo que crearon las procesiones de los flagelantes y los sermones que pregonaban, la expectativa colectiva mesiánica y apocalíptica de que ya llegó la hora. En 1348 se desata un torbellino de odio más fuerte que la peste negra misma. La conmoción conduce a una cacería de brujas. Alguien deberá ser responsabilizado por esta catástrofe y deberá pagar. Es un torrente de histeria y terror. Las multitudes someten a los indefensos e inocentes a un baño de sangre de proporciones bíblicas. (1348), Londres, Inglaterra. A mediados del siglo XIV, la peste negra se dirige rápidamente hacia su ápice. Ya ha labrado un paso de destrucción desde Sicilia hasta Inglaterra. 1348, Pistoia, Italia. Convencidos de que Dios está castigando al mundo por su perversidad, los pueblos se disponen a despojarse de todos sus pecados. Lo primero que hacen es reformar las ordenanzas urbanas. Se prohíben las apuestas, las blasfemias, las prostitutas son enviadas a casas en las afueras. Todo esto con la esperanza de alejar la peste. ¿Qué tenemos aquí? Esto está totalmente prohibido. Y tú, ven acá. Es tiempo de que tú y las chicas tomen unas buenas vacaciones. En muchos pueblos, como Pistoia, Italia, los sacerdotes combaten la peste con leyes nuevas, cambiando el trato con los muertos. Ordenanza número 3. Los cuerpos no serán removidos del lugar del deceso hasta tanto no sea colocado dentro de una caja de madera. Ordenanza número 5. Nadie podrá traer un cuerpo dentro de la ciudad. Ordenanza número 30. Durante el entierro de cualquier persona se prohíbe tocar las campanas. Las campanas fúnebres, una vez un sonido reconfortante que marcaba el paso de un ser querido, se han vuelto un recordatorio incesante de un mundo inmerso en el infierno. Era tanta la gente que moría que un sacerdote podía estar dirigiendo la procesión de un difunto a su morada, y al mirar hacia atrás veía 10 cuerpos más que tenía que acompañar para sus sepulturas. Las muertes eran masivas. De hecho, eran tantas que la gente se volvió inmune o indiferente ante ellas, al punto de que los funerales entonces se convirtieron en ocasiones para la diversión y la juerga. Pero en Alemania, la creciente cifra de muertes provoca algo peor en la gente: la violencia extrema del movimiento de los flagelantes. El violento autocastigo de los flagelantes, junto con la autosugestión de la sangre sagrada, crea cierta expectativa mientras viajan a través de campos vacíos de esperanza. Sus despliegues dramáticos son más conmovedores que los vanos murmullos del sacerdote del pueblo. Los flagelantes dirigen el temor y la furia de la gente sobre un blanco tangible: la iglesia local.
Apártate del camino. De rodillas, de rodillas. Creyendo ganarse la gracia de Dios con sus sacrificios sangrientos, los flagelantes alegan poder realizar milagros como Cristo. Algunos flagelantes creían poder revivir a bebés y niños muertos. También hubo un cuento famoso sobre una vaca que hablaba. Un milagro atribuido a los flagelantes. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos, pidamos perdón a Dios por la salvación de este humilde sacerdote y de vosotros. Santo Padre, líbranos de nuestro sufrimiento. A lo largo del Rin parecieran estar ocurriendo milagros. Mientras que en Aviñón, Francia, en el corazón del cristianismo, 400 personas mueren al día. El Papa Clemente VI sabe que los flagelantes representan una seria amenaza a su autoridad, pero sus cardenales le aconsejan no actuar apresuradamente. Temen que un ataque contra el movimiento, en la cima de su popularidad, pueda ser contraproducente para la Iglesia misma. Se establece una interesante dinámica entre la actitud popular hacia los flagelantes y la actitud de las autoridades hacia ellos. Las autoridades tendían a tomar una postura hostil, pero la gente por el otro lado parecía apoyar a los flagelantes principalmente porque la aparición de ellos se asociaba con el abatimiento y la prevención de la peste. Clemente no puede hacer nada para sofocar la insurgencia. Y el movimiento está por asumir una posición más drástica. Estas procesiones son experimentadas por la gente común, el cristiano común, como una experiencia moral totalmente transformadora que la eleva y la hace sentir que tiene la fuerza y la energía para hacer de su ciudad, de su pueblo, un mejor lugar. Y harán lo que sea para lograrlo. Puede que tengan que jurar que jamás apostarán de nuevo, o tengan que sacar a las prostitutas fuera de la ciudad o expulsar a los judíos hasta quemarlos. 1348, Ginebra, Suiza. El mercader judío Ajimé ha viajado a través de cientos de kilómetros devastados por la peste. Pero en su camino le espera un horror peor, un baño de sangre de proporciones épicas. Es de humanos, supongo, buscar un chivo expiatorio en tiempos de crisis. Los judíos siempre parecen ser chivos expiatorios, y en la peste negra también lo son. Atrápenlo, atrápenlo, atrapen al judío. Para los flagelantes, hay poco trecho entre criticar a la iglesia y atacar a los judíos. Para los cristianos medievales, nadie ofende más a Dios. Existe una larga historia de libelos sangrientos contra los judíos, una larga historia de persecución de los judíos por parte de los cristianos en la Edad Media. Delatado por su distintiva vestimenta que lo identifica como judío, Ajimé es llevado al pueblo para ser interrogado. Él no está solo, según el historiador del siglo XIV, Jean de Venette. De la infección y la repentina mortandad que ésta trajo, se culpa a los judíos, de quienes se dice envenenaron los pozos y los ríos y contaminaron el aire. ¿Qué había en el saco que te dio el rabino? ¿Qué había en el saco? Lo juro que no me dieron ningún saco. Mentiroso, mentiroso, envenenaste los pozos, No, ¿no es así? lo juro. Mentiroso, mentiroso. Lo juro. Luego de horas de tortura, Ajimé no aguanta más. Falsamente confiesa que un rabino le dio el saco lleno de veneno y que lo usó para envenenar los pozos. Eran forzados a confesar que ningún judío era inocente. Todos los judíos eran culpables, todos eran parte de esta conspiración, y nadie podía ser librado de los cargos. De Venette escribe que confesiones como la de Ajimé surcan las aguas del Rin. Por consiguiente, el mundo entero se levantó brutalmente contra ellos. Y en las comunidades judías, muchos miles fueron indiscriminadamente asesinados en forma sanguinaria y quemados vivos por los cristianos.
1349, Estrasburgo, Francia. Decían, lo que nos está envenenando es la presencia en sí de los judíos. La presencia de los judíos es un mal moral. Ha sido nuestro pecado tolerarlos y esto es lo que ha traído este castigo. Como recalcó el Papa Clemente VI en aquel momento, los judíos morían en cantidades iguales que los cristianos. Así que carecía de sentido argumentar que los judíos estuviesen envenenando a la gente durante la peste negra. Los ruegos del Papa caen en oídos sordos. En el día de San Valentín de 1349, los habitantes de Estrasburgo reúnen a 2000 judíos y los queman en hogueras. Esta atrocidad se repite en más de 15 ciudades de Alemania y Suiza. El pueblo de Europa ha sido envenenado no por un insidioso plan judío, sino por el temor, el odio y la ignorancia. La combinación letal se está propagando incontroladamente, aún más rápido que la peste negra. ...1349, Estrasburgo, Francia. En el invierno de 1349, cristianos de Alemania, Francia y Suiza conducen a sus vecinos judíos a una horrenda masacre con la intención de apaciguar a un Dios enojado. Pero la violencia no puede detener el tétrico avance de la peste negra. En Aviñón, casi la totalidad de la nobleza ha abandonado la ciudad. Hasta el Papa se confina en su casa campestre, desconfiando de la protección de su pared de fuego. Solo un miembro de su corte se queda, el afamado médico Guy de Chauliac. Pero la investigación final del envejecido cirujano sobre la enfermedad toca las puertas de su casa. Guy de Chauliac continuó visitando enfermos durante la peste al punto de que él mismo contrajo la enfermedad. Y hasta en su lecho de muerte, él no sabe realmente el origen de lo que está padeciendo. Pero está dispuesto a ayudar a la gente. El compromiso heroico de Chauliac lo ha llevado al borde de la muerte. Nadie mejor que él sabe la escasa probabilidad que tiene de recuperarse. Mientras el heroico médico lucha por su vida en Francia, el movimiento flagelante en Alemania comienza a derrumbarse. 1349, Friburgo, Alemania. Originalmente compuesto de fanáticos devotos, los flagelantes ahora atraen a forajidos. Cuidadosamente comparten botines saqueados por hordas de las iglesias y se asocian abiertamente con mujeres pendencieras. Da la impresión, por algunas de esas historias, de que en algunos de esos pueblos los flagelantes eran tratados casi como estrellas de rock y que realizaban lo que podríamos llamar fiestas de flagelantes posconciertos. La presencia de la sangre, los cuerpos semidesnudos, el sudor, la musculatura definida y todo eso, sin dudas excitaban a muchas campesinas jóvenes. Eso y el hecho de que sencillamente había demasiadas emociones desatadas en aquel momento. Simplemente era demasiado. Las autoridades finalmente actúan contra ellos. En octubre de 1349, el Papa Clemente VI hace un llamado a los flagelantes para que recapaciten, pero es ignorado abiertamente. La Iglesia, de hecho, tiene que acudir a medios políticos para detener a los flagelantes, que comienzan a ser arrestados o desterrados por efectivos militares. Algunos maestros, ahora llamados maestros de errores, son capturados y decapitados. Te hallamos culpable de herejía y por ello te sentenciamos a morir. Que Dios se apiade de tu alma. ...1349, Cracovia, Polonia.
Aún con el movimiento flagelante fracturado, gran parte de Europa sigue siendo violentamente hostil con la disminuida comunidad judía. Los sobrevivientes se convierten en refugiados en busca de tierras seguras. En gran parte de Europa, Francia, Inglaterra y muchas ciudades alemanas, no había judíos para finales del siglo XIV, habían sido expulsados o asesinados. Pero en algunos lugares los judíos recibían protección por parte de monarcas, quienes los invitaban a establecerse. Uno de esos lugares era Polonia. En 1349, Polonia es gobernada por el rey Casimiro el Grande. La leyenda reza que él se enamoró de una mujer judía llamada Esterka o Esther, y que por amor a ella emitió un decreto de protección para los judíos de Polonia e invitó a más judíos al país. Una de las ironías es que condujo a la comunidad judía alemana a Polonia. Y 700 años después, ese ciclo se repitió de nuevo con el mismo grupo de alemanes. En el invierno de 1349, la peste avanza hacia el norte, hacia la península escandinava. Para cuando llega a Rusia, 2 años más tarde, la crisis en Francia ya ha pasado. Después de aniquilar a casi la mitad de la población de Europa, la peste está llegando a su final. Las enfermedades infecciosas pasan por ciclos naturales hasta que ese ciclo es roto, bien sea por factores humanos o, por ejemplo, cambios en la virulencia del organismo infectivo en sí. Mientras avanzaba la peste negra y la gente comenzaba a morir, y luego del derrumbe de la sociedad, era muy probable que la cifra de muertes cayera por debajo de cierto nivel y que los brotes no pudieran mantenerse por sí solos. La magnitud de la cifra oficial de muertos es tan abrumadora que excede los límites de la imaginación. Creo que la peste no tiene precedentes en cuanto al alcance de su mortalidad. Y soy de la opinión de que la mortandad supera lo que la mayoría de historiadores acepta como cierto. Creo que la tasa promedio de mortalidad estuvo cerca de 50 y no de 30% como sostiene la mayoría de los historiadores. Los centros urbanos y las comunidades religiosas son los que más han sufrido. 60% de Venecia ha sido arrasada por la epidemia. En Aviñón, la mitad de la población está muerta. En el monasterio de Montpellier, donde Guy de Chauliac recibió su entrenamiento, solo 7 de los 140 monjes originales están vivos. Se dice que Inglaterra perdió 2 millones de almas, 1/3 de su población total. Pero Eduardo III, rey de Inglaterra, sobrevive, así como otros nobles que se han refugiado en propiedades campestres. La tasa de mortalidad es menor entre las clases altas, en parte porque podían desplazarse. Podían salir de los centros urbanos, podían abandonar la ciudad, podían recluirse en sus castillos, donde el medio ambiente era un poco menos propicio para el desarrollo de la contagiosa peste. El Papa Clemente VI, que abandona Aviñón durante el peor brote, también está sano y salvo. Pero más asombrosa es la recuperación de su médico, Guy de Chauliac. Sus diarios recogen sus palabras. Hacia el final de la peste contraje fiebre y se me inflamó la ingle. Estuve enfermo por casi 6 semanas. Cuando la inflamación maduró, la traté con higos y cebollas cocidas mezcladas con levadura y mantequilla. Me salvé por la gracia de Dios. Es un milagro, amigo mío. Vamos, oremos juntos. Pero para muchos, la supervivencia representa un costo terrible. Habiendo perdido tanto, cuestionan si aún vale la pena seguir viviendo. Ibn Khaldun, historiador árabe del siglo XIV, teme que se avecinen tiempos de penurias. La peste se tragó muchas de las cosas buenas de la civilización y acabó con ellas. El mundo entero cambió. Imaginemos el impacto de perder 15 millones de personas
lo que eso le hace a la sociedad, lo que debió hacerle a la iglesia, lo que debió hacerle a la ciencia, a la medicina, al arte, a la literatura. ¿Qué tal si hubiéramos perdido a Leonardo da Vinci? ¿Qué tal si hubiéramos perdido a Miguel Ángel debido a la peste negra? En cualquier lado donde uno mire, puede ver rastros de la pérdida de un tercio o la mitad de la humanidad. Leí un epitafio que decía: murió en el año cuando escasamente quedaba una cuarta parte de la humanidad en la Tierra. Da la sensación de ser parte de un fragmento del 25% restante, tan solo eso. Este es el único período en la historia documentada en el que cada persona, sin excepción, ha presenciado a un ser muy querido morir en agonía. El dolor y la desolación son devastadores para el poeta italiano Petrarca. Considera lo que fuimos y lo que somos. ¿Dónde están nuestros queridos amigos ahora? ¿Dónde están los rostros amados? Fuimos una gran multitud. Ahora estamos casi solos. 1350, Florencia, Italia. Pero para algunos, en lugar de dolor, la peste ofrece la oportunidad para el saqueo, la bebida y la brutalidad. En las casas vacías de los muertos se desbordan los excesos salvajes. ¡Quítale las manos de encima! ¡Ella es mi esposa, cerdo! El historiador florentino Matteo Villani escribe: Los hombres se entregan a las conductas más trastornadas y sórdidas jamás vistas. Se entregan completamente a la lujuria. Sin embargo, la vasta mayoría de sobrevivientes ni se ahoga en la desesperanza ni se hunde en los excesos. La mayoría simplemente se levanta y sigue con su vida. Nunca pierde la fe en Dios, ni, más asombroso aún, la fe en el futuro. La gente medieval también suponía que Dios arreglaría todo, que Dios tenía un plan, que el Apocalipsis arreglaría todo al final, o que vendría una renovación, una restauración. Que esto no era sencillamente el final, que habría y vendría algo mejor más adelante. Lo asombroso es lo rápido que estas sociedades se renormalizan, retoman sus rutinas y se convierten de nuevo en sociedades funcionales. La fe hace posible que la gente medieval no solo sobreviva, sino que siga adelante y se multiplique, según el historiador Jean de Venette. Cuando la epidemia terminó, los hombres y las mujeres aún vivos se casaron. En todas partes, las mujeres concebían más fácilmente que antes. Sin embargo, el cese de la violencia será intolerablemente breve, pues trata de sanarse, el caos se desata una vez más. El viejo orden se ha roto y el nuevo será moldeado a punta de espada. ...1349, Londres, Inglaterra. En toda la historia de la humanidad, son pocos los acontecimientos considerados momentos divisorios, cuando todo puede ser descrito como ocurriendo antes o después. La peste negra es uno de ellos. ¿Cuándo ha ocurrido un evento en la historia de Europa en el que posiblemente 50% de la población entera haya muerto en tan poco tiempo? Eventos como este son los que realmente no logramos entender. ¿Cómo es que podemos levantarnos vivos una mañana y estar muertos por la tarde? A los abatidos sobrevivientes no les queda más que seguir adelante, pues el dolor y la pérdida han destrozado el pasado. A menudo me he preguntado si el sentido de la desesperanza y el sentido de la irracionalidad con respecto a lo que pasó no ha abierto nuestras mentes al cuestionamiento.
a cuestionar la autoridad, cuestionar cómo entendemos a Dios y cuestionar hasta qué grado existe una autoridad con la que todos podamos contar. La peste resquebraja el dominio de 1000 años de la Iglesia sobre la religión. Muchos nobles deciden tomar la fe en sus propias manos. Algunas familias empiezan a contratar capellanes privados, por lo que parece estar llevándose a cabo una especie de privatización de la religión. Mientras la peste conduce a algunos sobrevivientes a Dios, otros buscan respuestas nuevas en la ciencia. En Avignon, Francia, un sobreviviente de la peste, Guy de Chauliac, escribe su obra maestra Chirurgia Magna, o Gran Cirugía. Será el libro más autorizado de la medicina occidental por los siguientes 300 años. Está basado no en la filosofía antigua y la astrología, sino en su propia experiencia con la enfermedad. La peste tuvo un impacto importante en la práctica de la medicina porque cuando la peste llegó, el doctor universitario era básicamente un internista y en realidad no ejercía la medicina clínica. Su conocimiento de la medicina era netamente teórico. Después de la debacle de la peste, la medicina se tornó mucho más práctica. En los campos italianos, otra transformación se está llevando a cabo. Previa a la peste, el hambre es común. Aunque cada centímetro de tierra se cultiva, la oferta nunca alcanza la desmesurada demanda. Ahora, aunque gran parte de la tierra está inactiva, hay alimento de sobra. Por primera vez en siglos, los granjeros pueden cosechar no solo granos, sino cosechas de lujo. Y así, Italia se convierte en un país rico en aceite de oliva y frutas aromáticas. Francisco, baja y ayúdame. Yo solo no puedo con todo esto. Sí, papá. Los huertos de Italia revelan un hecho espeluznante. Un descenso repentino de la población tiene sus ventajas. Mientras la gente moría, los salarios crecían. Y mientras la gente moría y las tierras eran desocupadas, la gente que en el pasado era relativamente pobre tenía recursos para adquirir tierras. Y lo que eso significa es que los campesinos de repente se convierten en lo que llamamos kulak, propietarios de tierra. Tenían granjas de tamaño considerable y podían llevar vidas independientes en lugar de labrar las tierras de otros. Es interesante observar el cambio en los patrones de alimentación. La comida, que era estrictamente a base de granos, cerveza y pan, ahora incluye mucha carne y también vegetales. La cena está lista. Vamos, hijos. Pero mientras la fortuna de los campesinos crece, la suerte de la clase gobernante se desvanece. Durante siglos, los nobles dependían de siervos para labrar los campos. Ahora, con mejores trabajos para los campesinos en otros sitios, los nobles se quedan sin mano de obra, viéndose obligados a recoger sus amargas cosechas ellos mismos. Un clérigo alegremente escribe cómo los poderosos han decaído. Feligreses, caballeros y otras personas ilustres se han visto obligados a trillar el maíz, labrar la tierra y realizar cualquier otra labor manual sencilla para poder alimentarse. Fíjate en lo que haces. Lo estás haciendo mal. Marido mío, juro que te haré comer esta pala. Si solo lo hicieras bien, no estaríamos aquí todo el día. 1357, Valle del Loira, Francia. Muchos nobles empobrecidos se niegan a rebajarse a hacer trabajos de campo. En su lugar, buscan hacer fortunas a la antigua, a punta de espada. Hay muchos militares rondando por allí. A veces son contratados por Francia, Inglaterra, España, Cataluña o por cualquiera, en cuyos casos devengan un salario y saquean ciudades por una paga. A veces están desempleados y saquean ciudades para alimentarse. Para compensar el menor tamaño de sus ejércitos, los caballeros crean nuevas reglas para un antiguo juego. Nace la guerra de guerrillas y algo peor.
Hay muchos hombres desmilitarizados rondando los campos en busca de oportunidades para saquear, y de allí es de donde provienen todas esas clásicas tácticas intimidatorias de terror para extorsionar a los lugareños. (1357) Roma, Italia. Las repercusiones de una fuerza laboral más pequeña desembocan en una búsqueda más pacífica del comercio y de la industria. Sencillamente, el exterminio de tanta gente obligó a los sobrevivientes a inventar cosas que requirieran menos mano de obra, como la imprenta. Industrias que solían depender fuertemente de mano de obra sobrante, como la industria de tejidos, y que solían contar con muchos campesinos desubicados que no tenían tierras porque había mucha gente y la tierra era fija, ya no pueden contar con esa mano de obra. Así que comenzaron a volcarse hacia otro tipo de soluciones tecnológicas como el molino. A menos de un siglo después de la peste negra, los fabulosos e iluminados manuscritos de la Edad Media se convierten en reliquias. La imprenta de Gutenberg los ha sacado del negocio. Todas las industrias que verdaderamente asociamos con procesos posteriores de industrialización comienzan a surgir a finales del siglo XIV. Y puede decirse que surgen en parte como respuesta a la crisis de mano de obra precipitada por la peste. Sin embargo, el impacto mayor de la peste no se encuentra en los campos de batalla ni en las fábricas, sino en el corazón humano. No quiero ni imaginar la angustia que sentiría un padre o un hijo al ver a un ser querido enfermarse. Imaginemos a los jóvenes que pudieron haber visto a sus padres morir, sobreviviendo en la década de 1350, pero con esos recuerdos de muerte alrededor de ellos. Y así, pues, la muerte se convirtió en una escena normal. Creo que existen muchas evidencias de una transformación psicológica producida por la peste y por la repentina y dramática desaparición de tanta gente. La muerte invade la imaginación como una sombra amenazadora y es recogida en una obra de arte medieval conocida como la danza macabra. Las pinturas holandesas con esqueletos que bailan y con motivos macabros tan solo hacen recordar la muerte. La muerte está en todas partes. Con el tiempo, la revuelta social de los años posteriores a la peste, la actitud de cuestionamiento y el creciente individualismo conduce todo al florecimiento más grande de la cultura y del conocimiento en la historia europea. El Renacimiento. El Renacimiento en Italia demuestra la extraordinaria elasticidad de la sociedad humana, la tenacidad y energía creativa que la sostuvieron a través de los años más oscuros de la peste. Fue como si Europa se hubiera apagado repentinamente y de pronto encendido de nuevo. Y eso fue producto de la peste negra. Pero hoy en día muchos científicos se preguntan qué tan bien librada emergería la sociedad moderna de un cataclismo similar. Pues aún existen microbios asesinos en regiones remotas en espera de un huésped que los lleve a los centros poblados modernos. (1347) Baja Mongolia. Entre 1347 y 1350, casi la mitad de la población del mundo de ese entonces muere. Nunca antes ni después, nada ha causado tal mortandad. Ningún terremoto, guerra, ni armas de destrucción masiva. El enemigo final son los microbios, y el hombre no tiene por qué pensar que en caso de una guerra, necesariamente vencerá por tener un intelecto superior.
Sorprendentemente, el microbio que causa la peste bubónica aún existe en el mundo de hoy. En Arabia Saudita, África del Norte y del Sur, en partes de Sudamérica y en Estados Unidos. El microbio viajó desde su ambiente favorito de reproducción en China a bordo de buques mercantes hasta California, engendrando un brote de peste bubónica en Estados Unidos. Desde la costa oeste se desplaza por tierra, donde encuentra una población de nuevos y fértiles huéspedes, las comunidades de roedores de los desiertos y prados de Estados Unidos. Está en la parte suroeste de Estados Unidos, Colorado, Nuevo México, Utah, California, Texas y Arizona. Principalmente existe entre ardillas de campo, ardillas silvestres, marmotas de pradera, roedores pequeños. Puede infectar a otros animales, particularmente gatos. Los gatos, como los humanos, son muy susceptibles a la peste y pueden contraer peste pulmonar con tos, propagando así la enfermedad a la gente. Si el dueño de un gato lo tiene en sus brazos y digamos que lo tiene cerca del rostro y ese gato tose, la persona puede contraer lo que llamamos peste pulmonar primaria, que se adquiere al inhalar la bacteria. Cuando la peste negra azota a la gente del siglo XIV, el único tratamiento efectivo parece ser un milagro. Ahora, la peste bubónica puede ser curada con antibióticos si el caso se identifica a tiempo. 2005, Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Maryland. Inmediatamente comenzamos a rastrear a la gente que pudo haber estado en contacto con esta persona o expuesta a ella, y a menudo les administramos antibióticos profilácticos para asegurarnos que la enfermedad no se propague. Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste bubónica, es bien conocida y entendida. Lo que preocupa a los guardianes de epidemias son los asesinos microscópicos desconocidos, enfermedades latentes listas para emerger y propagarse entre las poblaciones modernas. Cosas que ingresan en la cadena de alimentación, que nunca imaginamos que cambien de huésped y que aparecen en áreas improbables. SIDA, SARS, fiebre del valle, gripe aviar o enfermedad de Lyme. Todos aparecen en poblaciones modernas, sencillamente porque las cosas cambian. Los microbios ven una oportunidad y la toman. La enfermedad de Lyme en verdad se desata porque comenzamos a despejar los bosques en el noreste para desarrollar suburbios. Es el mismo fenómeno y es lo que estamos haciendo hoy en día. No sabemos qué agentes vamos a desatar. ¿Qué pasaría si el virus de ébola estableciera un nuevo hogar en la costa este de Estados Unidos? Eso puede ser muy grave, no tiene tratamiento. Desafortunadamente se transmite de paciente a cuidador. Los familiares que cuidan del paciente, los doctores, las enfermeras, todos son susceptibles de contraer la enfermedad. En este sentido es una enfermedad muy aterradora. En los tiempos medievales, la peste negra llega de un área remota y entonces se propaga a través de las rutas de comercio hacia todo el mundo civilizado con una velocidad asombrosa. Los microbios que viajan ahora pueden llegar más lejos y más rápido. Si pensamos en un periodo de viaje de 24 horas, nos percatamos de que cualquier virus en el mundo puede estar justo aquí en esta sala en tan solo un lapso de incubación. No tiene que transmitirlo a nadie ni pasar a través de una pulga, no tiene que hacer nada. Al analizar la peste, hay varias cosas que sobresalen comparables a nuestra situación. En ambos casos tenemos economías en expansión y nuevas rutas de comercio. 500 millones de personas cruzan fronteras internacionales en vuelos aéreos internacionales cada año. 500 millones al año. 70 millones trabajan fuera de sus países. Es decir, las cifras son asombrosas. La cantidad de desplazamientos, la velocidad de esos desplazamientos y la densidad de humanos. Uno junta todo eso y tiene una bomba. 1348, Avignon, Francia. Atados a la religión y la superstición, los científicos medievales como Guy de Chauliac irremediablemente no están preparados para la peste negra.
Muchos expertos temen que al ser confrontada con una epidemia catastrófica, la ciencia moderna se verá igualmente desprevenida. Si nos viene encima algo como la peste del siglo XIV, cuando la gente muere en sus casas y en las calles y en todas partes, no estoy seguro de que nuestro desempeño sea mucho mejor que el de la gente de la Edad Media. No tenemos dominio del sistema. No tenemos la capacidad de respuesta necesaria, como dicen muchos. Si algo sale mal, sencillamente la capacidad realmente no está allí. Absolutamente no hay forma de que los sistemas de salud organizados puedan enfrentar una epidemia de las proporciones de la peste negra. En última instancia, la historia solo puede decirnos qué ha sucedido anteriormente. Terror y violencia. Heroísmo y sacrificio. Restauración y renovación. Estos son los legados de la peste negra. La peste es como una especie de espejo en el que podemos ver cómo una sociedad manejó un evidente desastre humano y médico. Cuando ese espejo refleja nuestros propios tiempos, el panorama es nubloso y perturbador. Pues el enemigo extremo del hombre aún está allá afuera en algún lugar, no menos mortal que hace 650 años. Que despierte es seguro. Que nosotros estemos preparados, no lo es.